Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomoneda. La correlación que hay entre la bolsa y el precio de las cripto, o la correlación que hay entre el Bitcoin y el SP500, digámoslo así, ¿vale? Porque con el resto de criptomonedas no es tan sencilla de ver. Este es el gráfico más histórico que tenemos de Bitcoin aquí en la aplicación, 2014 hasta ahora, ¿vale? Fijaos, una subida bastante potente con sus correcciones. Si nos vamos al SP500, que es un poco nuestro guía, a ver si lo encontramos aquí, pues exactamente es un gráfico bastante parecido en cuanto a tendencia. ¿Qué significa esto? Significa que la tendencia del Bitcoin y del SP500 en todo este periodo de tiempo ha sido alcista, con lo cual podemos decir: ¿el Bitcoin es alcista porque el SP500 es alcista? O sea, ¿es una correlación espuria de estas o es una correlación de verdad? Mi opinión es que las bolsas subiendo hacen que el Bitcoin sea difícil que baje. Al final, el precio del Bitcoin, el precio del SP500 y de casi todas las cosas, independientemente de la emisión monetaria, va de la emisión monetaria de acciones, para el caso del SP500, o de la emisión monetaria de bitcoins, para el caso de Bitcoin. Al final eso cotiza en dólares, con lo cual, ¿de qué va a depender? De la cantidad de dólares que haya en el sistema. Entonces, como hay muchos, pues una parte de esos dólares se van a ir a la bolsa, mucha parte, pero otra parte se van a ir a las criptos. Con lo cual, ¿qué tenemos? Que claro, si dejan de meter dinero en el sistema, el dinero ese sale tanto de bolsa como de bonos, como de materias primas, como de criptomonedas. Entonces, fijaos, nos vamos a fijar sobre todo en periodos de tiempo, el corto y largo plazo. En el corto plazo, la corrección de marzo del año pasado, de marzo del 2020. Si nos vamos al Bitcoin, aquí cayó de 3.400 a 2.200, un 40%. Si nos vamos a Bitcoin, ¿vale? Esta es la corrección, ¿vale? Aquí se ve. No se ve muy bien, pero básicamente de 8.000 a 3.000. O sea, cayó un 60%. El SP500 cayó un 40% y el Bitcoin cayó un 60%. Entonces, ¿qué nos viene a decir? Nos viene a decir que en la tendencia el Bitcoin y el SP van a la par, en la amplitud del movimiento no. Porque claro, luego la subida posterior del SP500 ha sido duplicar, la subida posterior de Bitcoin ha sido multiplicar por 20. Pensad una cosa, pensad que en marzo del 2020 el mínimo eran 4.000 y ahora lo tenemos en 48.000. En unos 18 meses, 20 meses, ha subido el Bitcoin, ha multiplicado por 12. Mientras que el SP500 ha multiplicado por 2. ¿Vale? Entonces, ahí tenemos que las tendencias se mantienen en cuanto a dirección, pero los precios, las amplitudes no. Otro ejemplo de corto plazo, ¿vale? Nos vamos aquí al corto plazo. Tenemos esta caída. Fijaos, esta es la caída que tuvimos aproximadamente el 3 de diciembre y luego ha habido subidas. Si nos vamos al SP500, por ejemplo, esta es la caída del Omicron, me parece que es. ¿Vale? Entonces, aquí lógicamente, esta es la caída del 3 de diciembre. Fijaos que es una caída, está en esa línea, ¿vale? En esa caída, está en esa línea, 3 de diciembre. Se pega el lechón. ¿Qué pasa? Que aquí el SP500 apenas cae. Cae en el sentido de 4.600 a 4.800. Y esta es la subida que tenemos. Entonces, en la subida que tiene, pues se ve bastante bien como el SP500 sube bastante fuerte. Entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver que es bastante difícil que sin una caída de las bolsas caigan las criptomonedas fuerte. ¿Vale? Pero si las bolsas caen, las criptomonedas van a caer fuerte. Puede caer más, puede caer menos. Entonces, una figura que nos gusta mucho, que puede ser o el gran destructor o el gran atractor, ¿vale?
tendríamos aquí, fijaos, este es el, vamos a verlo en gráfico diario. Este es el DAX 30, ¿vale? El índice alemán. Fijaos como el índice alemán desde abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, lo que tiene es una inmensa figura, que esta figura puede ser o una figura de corrección para seguir una pequeña corrección para seguir subiendo, una corrección plana, o una inmensa figura de distribución típica hombro, cabeza, hombro para pegarnos un lechón. Entonces, desde luego, si rompen las bolsas hacia abajo con fuerza y pierde los niveles, ¿vale? Fijaos, tampoco es tan... se puede caer bastante potente y pierde a lo mejor, pierde el 14.700 y se cae a lo mejor al 13.000 o al 11.500, pues entonces la caída de las criptomonedas sería muy fuerte. Pues decimos, estarían cayendo ambos en tendencia, pero la amplitud sería diferente. Entonces, esa es un poco nuestra idea. Es decir, al final nosotros, una de las cosas que nadie ha incorporado al modelo o que no hemos oído es que, oye, que la historia del Bitcoin es toda en un mercado alcista de renta variable, desde el año 2010, 2011, 2010 hasta el 2021, todo el mercado de renta variable americano principalmente ha sido muy alcista y apenas ha habido correcciones. Y luego las correcciones que ha tenido, las correcciones fuertes que ha tenido, las ha recogido muy bien el Bitcoin. O sea, la corrección de marzo del 2020 afectó a todo. Las caídas fuertes que afectan a la renta variable afectan también a las criptomonedas. ¿Qué es lo que no ha habido? No ha habido continuidad en las caídas. Es decir, esto es una caída de apenas un mes. Esto es una caída de apenas unos días. Esta es una caída de apenas unos días. Y fijaos cómo rápidamente tenemos el precio en zona otra vez de máximos. ¿Qué es lo que no ha habido? Lo que no ha habido es una situación de meses, no digo mes, digo meses de un mercado bajista de renta variable. ¿Qué es lo que puede pasar en el año 2022? En la medida que los bancos centrales retiren los estímulos y dejen de comprar, los precios de la renta fija irán subiendo, con lo cual habrá una salida de principios, es un poco lo que dice la teoría, una salida de renta fija, o sea, de renta variable a renta fija. Los costos de pedir dinero prestado subirán, con lo cual habrá una salida de la renta variable a la renta fija. Ya financiar las cosas será mucho más caro. Te interesará, en lugar de tener acciones, a lo mejor te interesa tener un bono al 3%, ojalá lleguen esos tipos. Entonces van a salir mucho dinero de renta variable y seguramente salga también dinero de criptomonedas. En el sentido de que la financiación va a ser mucho más cara. Si la financiación mucho más cara, la gente va a pensar mucho dónde meter su dinero. Pero hasta ahora, de momento, no hemos visto ese mercado bajista en la renta variable. Hemos visto más o menos caídas, más o menos cosas, pero relativamente pequeño, o movimientos laterales. Entonces, las caídas fuertes de la renta variable han ido acompañadas de caídas fuertes de las criptomonedas y también se ve bastante bien en el corto plazo como las bolsas suben, por ejemplo este caso, ¿vale? Y tú te coges a lo mejor Uniswap o Cardano o alguna de estas. Fijaos cómo pues se pega la subida. O sea, dices, hostia. Es decir, cómo esto está, ¿sabes? Y este gráfico, que es bastante lateral, lo vemos aquí. Lateral, o sea, caídas con subidas. Claro, aquí, a ver, no os fijéis en la escala, en la proporción. Fijaos sobre todo en la tendencia. Tú coges esto, luego te vas al índice alemán, por ejemplo, y vemos cómo las subidas y bajadas al final se corresponden. Oye, cae, sube. Claro, es mucho más sencillo mover, en principio, las cripto, son comparadas la capitalización de Cardano comparada con la capitalización del índice alemán. Pues no tiene nada que ver, ¿vale? Mucho más sencillo mover las cripto que mover el mercado de renta variable. Pero en la amplitud bastante bien. Y témome mucho que si en algún momento
el mercado de renta variable rompe sus niveles de soporte, que está aquí muy claros, la leche puede ser espectacular. A modo de ejemplo, fijaos aquí. O sea, esta figura cuando rompe aquí abajo, ¿vale? Pues al final la leche es espectacular. Pues nuestra creencia básicamente va por ahí. Que en el momento en que rompa la renta variable los soportes que tiene, aquí se ve muy claro, sobre todo en el índice alemán, la caída puede ser brutal. 20%, por ejemplo, en renta variable. Imaginaos el desparrame que puede ser en criptomonedas. Ahí como lo vemos. Un abrazo y hasta siempre.